Apologética evangélica. Tomaremos como punto de partida Filipenses 1:17, que dice así: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. La apologética en teología y literatura consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. La palabra apologética proviene del griego, que significa la posición de defensa militar contra un ataque. Toda persona que defiende su fe es un apologista. La ética de la apologética nos enseña que la misma nunca debe usarse con los siguientes fines: para contradecir doctrinas teológicas, para entrar en polémica o necedades, para avergonzar a personas menos capacitadas en la materia, para exhibir sus conocimientos apologéticos con fines de orgullo y vanidad, para presumir de sabiondo. En las redes sociales encontraremos a personas que se denominan a sí mismas apologistas, pero a veces desconocen lo que implica realmente lo que es la apologética. Para evitar ser innecesariamente impresionados o engañados por algún apologista, es necesario saber cuáles son los tipos de apologética que existen. Existen diferentes tipos de sistemas de apologética y no hay una forma universalmente reconocida. Los enfoques divergentes parecen estar determinados por la perspectiva del que los categoriza. No obstante, hay algunos términos generalmente entendidos que uno puede emplear para ver de manera significativa los distintivos entre los enfoques más populares. Es muy importante reconocer que no todas las personas tienen la capacidad para entrar en un debate apologético abierto ante un público. Existen apologistas que cuentan con el don de tener una mente fotográfica que les permite grabar mentalmente sus puntos de vista en cuanto al tema que buscan defender. Si la persona no se considera con la capacidad de conocimiento suficiente como para tener argumentos históricos, teológicos o filosóficos, no debe aceptar ningún debate en frente de un público. Se han dado casos en los cuales algunos evangélicos, sin tener conocimiento en cuanto a la doctrina católica u otra, han caído en el error de entrar en debate apologético con alguien que sí tiene conocimiento sobre el tema y que lo usa para presumir de sabiondo. No es recomendable que un ministro evangélico rete a un católico ni que acepte un debate abierto en un recinto católico donde haya cámaras y solo con asistencia católica, sea este laico o cura. Si el evangélico se siente con la suficiente capacidad apologética, puede aceptarlo, pero bajo un estricto orden de un moderador, con un programa definido de como mínimo de 1 hora, 20 minutos para cada debatiente y con 8 minutos de oportunidad de defenderse cada persona y 2 minutos para agradecimiento y despedida, sin tocar nada del tema al final del debate. No olvidándose que quien toma primero el tiempo es el retador. Recuerde que la apologética es para defender la verdad, no para atacar a nadie. Por ejemplo, la filosofía del ejército del pueblo de Israel es que ellos no atacan a nadie, sino que únicamente lo que hacen es defenderse. Y para esta defensa se debe estar muy bien preparado, con la logística necesaria para ganar la guerra, no para perderla.
Cuando el contrincante es más fuerte, el débil no debe enfrentarlo físicamente, por ejemplo, David y Goliat. No es recomendable aceptar retos para tratar asuntos doctrinales con ningún católico ni nadie que sea de otra religión, a menos que se establezcan reglas claras, como ya dije anteriormente, debido a las siguientes razones. Los apologistas católicos están entrenados para confundir a las personas indoctas saltándose los argumentos contextuales. La apologética católica utiliza muchos textos fuera de contexto. Los sacerdotes católicos son expertos en 3 áreas principales sobre la apologética ofensiva. Utilizan mucho lo que se llama filosofía y sus huecas sutilezas. Son expertos en desviar el sentido de los textos de la Biblia hacia su doctrina y dogma católico. Les gusta mucho mezclar ideologías humanas con las falacias. Son expertos en aplicación de sofismas, o sea, convertir una mentira en una supuesta verdad. Debemos tomar muy en cuenta que en filosofía existen 2 verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa es la que defienden todos en general, pero la verdad absoluta es la que se encuentra en el texto y contexto, exegesis, lógica, trasfondo histórico y sentido común en la Santa Biblia. Luego los 3 sentidos de interpretación, que son literal, figurativo y espiritual. Astucia de algunos curas y catequistas católicos. Utilizan a un cura seminarista o estudiante universitario para retar al evangélico. Siempre van en grupo para ridiculizar al contrincante. No aceptan el argumento teológico del evangélico, solamente sus propios argumentos. Buscan confundir al evangélico lanzándole palabras filosóficas y argumentos falaces y sofistas. En Guatemala, dentro del catolicismo romano, existió un grupo llamado los Soldados de Cristo. Estos son jóvenes preparados por el clero católico para defender la doctrina católica, para lo cual utilizan la astucia de no dejar hablar a su contrincante. Clasificación de la apologética. Por ejemplo, cuando nos referimos a la apologética religiosa, estamos hablando de los argumentos, ya sea teológicos, históricos, tradicionales o dogmáticos que sus dirigentes utilizan para defender su fe. Esta defensa apologética puede ser para ellos la verdad relativa, pero no la verdad absoluta. Sin embargo, todo apologista debe de respetar las opiniones de las otras personas, aun cuando no las comparta. Por ejemplo, la apologética católica en cuanto al papado de Pedro consiste en aplicar algunos textos fuera de contextos, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, Mateo 4, 18, Mateo 10, 2, Mateo 14, 28, Mateo 17, 1 y Mateo 26, 36. Sin embargo, cuando nosotros sondeamos las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas razones por las cuales apologéticamente creemos que Pedro nunca fue papa. Por ejemplo, porque era judío. Y los judíos no estaban de acuerdo con los romanos en ese tiempo. 2. Porque Pedro era hombre casado, pues tenía suegra y los papas nunca se casan. 3. Porque ninguno de los 11 apóstoles reconocieron a Pedro como tal. 4. En el libro de los Hechos está el comienzo de la historia de la iglesia primitiva y en ninguna parte se menciona el papado de Pedro. 5. Porque Pablo escribió 14 cartas y en ninguna de ellas menciona a Pedro como papa. 6. Juan escribió el Apocalipsis enviando 7 cartas a las iglesias del Asia Menor y también escribió 3 cartas y en ninguna de ellas menciona a Pedro como papa.
7. El mismo Pedro escribió 2 cartas y en ninguna de ellas hace mención de su papado en Roma. 8. En el primer siglo de la historia de la Iglesia no existía el catolicismo romano, pues todos los cristianos venían del judaísmo. 9. Ninguno de los apóstoles de Cristo fue católico. Todos eran judíos defensores del judaísmo, y ese fue el conflicto que tuvo Pedro con Pablo. Históricamente, el papado inició en el siglo IV, cuando el emperador Constantino mezcló el cristianismo verdadero con el paganismo romano y se da como punto de partida el papado desde el primer obispo de ese tiempo. Para sus argumentos doctrinales, los católicos mezclan filosofía, teología y sofisma. Sofisma, según el latín, es supisma, y del griego, sofispa, razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Filosóficamente, sofisma es hacer de una mentira una aparente verdad, según el diccionario etimológico. En la Biblia encontramos que uno de los que aconsejan contender por la fe es Judas, pero Pablo aconseja no contender con nadie. Esto lo vemos en Judas 1:3 y 2 Timoteo 2:23 al 26. No es que se estén contradiciendo el uno al otro, sino que todo depende de las circunstancias en que se den en cada caso diferente. Pero veamos la apologética de Jesús ante sus enemigos, los fariseos. Su actitud cuando le llevaron un ciego para que lo sanase. Esto lo vemos en Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. La respuesta que les dio a los sacerdotes del templo sobre su autoridad, según Mateo 21, 23 al 27. Cuando lo quisieron cuestionar sobre el pago del impuesto al César también, que encontramos en Mateo 22, 17 al 21. Veamos a continuación la actitud del apologista necio y el apologista sabio. 1. El apologista necio responde antes de escuchar, y sus argumentos están fuera de contexto. La Biblia dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Proverbios 12, 23. 2. El apologista sabio escucha, espera y analiza. Hace lo mismo que el esgrimista, que sabe primero esperar que le ataquen para defenderse. La Biblia dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 18, 13. 3. El apologista necio presume de sus argumentos aun cuando estos no están correctos. Dice la Biblia, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también necio como él. Proverbios 26, 4. El apologista sabio presenta sus argumentos de manera contextual y exegético. 5. El apologista necio procura la aceptación de sus argumentos aun cuando sabe que son puras falacias. 6. El apologista sabio es humilde, acepta sus errores y se ve su seguridad en lo que argumenta. Veamos a continuación el verdadero sentido de la apologética cristiana. 1. La apologética cristiana no es para entrar en contienda con nadie, sino para defender la fe cristiana. Filipenses 1:7 y 17. Como vimos en una división anterior, Cristo nunca entró en debate con las personas que buscaron cuestionarlo. Solo se limitó a exponerles la verdad del Evangelio y punto. 2. El consejo de Jesús sobre las personas que rechazan la verdad del Evangelio fue: donde no los reciban, salgan y sacúdanse los pies y váyanse. Marcos 6:11. 3. Jesucristo dijo: no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Mateo 7:6.
El proverbista nos aconseja que no le respondamos al necio. Proverbios 24:4 y 26:11. Apologética evangélica. La iglesia cristiana desde su origen defendió sus primeras 3 bases doctrinales, las cuales consisten en: 1. Que Jesús es el Mesías prometido a Israel y al mundo. 2. Que Cristo murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. 3. Que Jesús se fue al cielo, pero prometió regresar por su pueblo en su segunda venida a la tierra. Posteriormente se fueron acuñando otras doctrinas, las cuales hasta hoy la iglesia verdadera defiende apologéticamente, tal como que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, que solo existen 2 caminos, el ancho y el angosto, uno para el cielo y el otro para el infierno, que solo hay un Rey de reyes y Señor de señores en el cielo y en la tierra, que la Santa Biblia es la única constitución, manual y regla para la santificación del pueblo de Dios, que la salvación es por gracia, no por obras de caridad, que el cristiano debe arrepentirse de sus pecados, convertirse a Cristo y nacer de nuevo, que toda persona que acepte seguir a Cristo es necesario que busque la forma de vivir en santidad por el resto de su vida, que para vivir en santidad hay que hacer morir la carne, crucificándola con Cristo por la fe. La Biblia dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 2 Corintios 8:2. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:32 y 36. Cristo es la única verdad. Su palabra, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras son la única verdad. Y no se le olvide, amado hermano oyente, especialmente usted que es evangélico, nunca entre en contienda con nadie. Jesucristo solamente nos ha llamado y nos ha enviado para predicar el evangelio. El que quiere escucharlo, que lo escuche, y el que no, el que sea terco y quiera vivir en sus tradiciones, sus costumbres, sus vicios, su adulterio, su fornicación, su idolatría, hay que dejarlo que se lo lleve el diablo, porque no hay peor ciego, dice un dicho, que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Que Dios me le bendiga. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo. Dios me ha concedido prepararme teológicamente, no para humillar a nadie, sino para buscar y predicar la verdad de Dios. En su misericordia, Dios me ha concedido estudiar teología durante 16 años, desde el diplomado hasta el doctorado, todo que sea para la gloria, honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea comunicarse conmigo, puede hacerlo al teléfono celular 5760-1522 en la República de Guatemala, Centroamérica. Dios me le continúe bendiciendo. Si algún día perdiera la vida predicando la verdad de Dios, me iré satisfecho al cielo, donde me está esperando el Señor. Para muchos
muchos la verdad de Cristo es ofensa cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios, argumentan que yo les critico. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los discípulos de Jesucristo predicaron siempre la verdad, y aunque a muchos les costó la vida, en el cielo esperándome están. Para muchos la verdad de Cristo es ofensa cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios, argumentan que yo les critico. Para muchos la verdad de Cristo es ofensa cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios, argumentan que yo les critico. Pues no aceptan la verdad de Dios, argumentan que yo les critico.